7 de marzo de 2018, tiempo en el YE de Asturias Televisión para el tramo largo de programa. 1 hora y media para estar con ustedes, 90 minutos, que comenzamos, como siempre, hablándoles de noticias que deben de conocer antes de que finalice la jornada. Una jornada esta que viene marcada por la noticia de que Paz Fernández, una de las 3 mujeres que permanecían desaparecidas desde hace días en Asturias, bueno, pues la autopsia lo confirma, fue asesinada a golpes. Esta gijonesa, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el embalse de Arbón. Bueno, vamos ya con esas 3 noticias. La primera, como siempre, tiene que ver con Asturias y nos dice lo siguiente: las bajas por enfermedad y otras ausencias al trabajo cuestan más de 1.000 millones en Asturias. Ahí es nada ese dato. Eso a nivel regional. Vamos a nivel nacional, donde, bueno, pues como siempre, tenemos que hablar del monotema que nos sacude desde finales de septiembre, principios de octubre. Los Mossos manipularon actas del 1 de octubre para engañar a la Fiscalía. Esto ya es para ponerse a mear y no echar gota. Un cuerpo policial engaña a la Fiscalía. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y a nivel internacional, bueno, pues la noticia que destacamos, con la que nos quedamos, es que Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación económica. Bueno, pues parece que lo que con tanto orgullo esgrime el gobierno central de la recuperación económica no llega a todo el mundo, al menos a día de hoy. Lo que sí llega es el programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos haciendo referencia, valga la redundancia, a la fecha de mañana, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, saben que se han convocado distintos actos, unos actos culturales, otros políticos, otros tremendamente reivindicativos. Bueno, vamos a hablar a continuación, bueno, pues con una mujer que consideramos que puede servir como ejemplo de la mujer trabajadora. Bueno, pues mujeres trabajadoras hay muchísimas, unas en casa, otras fuera de casa, otras tanto en casa como fuera de casa. Bueno, pues todas ellas trabajando, unas más, otras menos. Vamos a hablar a continuación con Isabel Viña Olay. Ella es profesora titular de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Isabel Viña Olay cursó los estudios en el año 1974-1975 de ingeniero superior de minas en la Escuela de Oviedo. Por aquel entonces, una carrera, me imagino, de chicos, prácticamente. ¿Por qué decidió un buen día? Bueno, pues acabó el instituto, me imagino, y dijo, bueno, voy a entrar en la universidad y quiero ser ingeniero de minas. No quería ser ingeniero de minas. Yo estudié esa carrera por eliminación. ¿Cómo por eliminación? Vamos a ver, a mí me gustaba la parte que tuviese que ver con matemáticas, con física, con química, toda esa parte. Y no había mucho donde escoger. Medicina, obviamente no me gustaba, creo que uno tiene que ser vocacional. Tiene que tener muchísima vocación. Y bueno, y de repente yo vi que había ingeniería de minas, que había ingeniería. Y yo primero dije a mis padres que quería estudiar ingeniero de telecomunicaciones. Pero en aquella época, no como ahora, los 2 primeros años, sobre todo el primer año, lo podías hacer en cualquier ingeniería, en cualquier escuela de ingeniería. Eran convalidables uno por otro. Es decir, si hacías primero de minas, segundo lo podías hacer en Teleco o en Naval o donde quisieras. Entonces, mis padres me dijeron, no, eso de Teleco y en Madrid, pues no había otro sitio. No, empieza aquí y si las cosas te van bien, luego saltas. Empecé aquí y ya luego me quedé aquí. Me quedé aquí porque esto ya lo conocía, aquí ya empezaba yo, bueno, pues a saber moverme en la escuela y pegar el salto a otra escuela en ese momento no me apeteció. Entonces dejé
la idea de ser ingeniera de telecomunicación y pasé a ser ingeniera de minas. Ingeniera de minas, en este caso. Otros años después, mi hijo es ingeniero de telecomunicación. Pudo continuar lo que usted en principio iba para ello. Bueno, cuando usted decide, bueno, pues cursar una ingeniería, cualquiera de las ingenierías por aquel entonces, lo que digo, eran profesiones captadas mayoritariamente por hombres, por chicos en este caso, como estudiantes. Su entorno más cercano, su familia o alguien le dice, ¿pero qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, yo tuve mucha suerte con mis padres, porque lo entendieron, aunque no lo compartían en un primer momento. Mi madre quería que estudiase una carrera más de mujer. Ella veía una carrera más de mujer, farmacia. Eso a ella le hubiese encantado. Sí. Y yo le dije que lo que no me quería era poner detrás de un mostrador. Porque, bueno, si farmacia tiene otro tipo de salidas profesionales, pero bueno, lo más habitual es montar una farmacia y ponerte. Y yo, por Dios que me perdonen los farmacéuticos, pero yo le dije estas palabras. Es que para eso pongo una mercería y empiezo a vender ya botones y hilo. Entonces ella dijo, bueno, pues si quieres, inténtalo. Claro. Llega a la escuela en el año 1974, bueno, todavía bajo el anterior régimen. ¿Cómo era la escuela por aquel entonces? ¿Cuántas chicas por cada chico había? En aquel año hubo un boom en la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo y empezamos primero 700 alumnos. Había 7 grupos, 5 de tarde y 2 de mañana. Normalmente primero siempre era por la tarde, pero había habido tal boom. Bueno, cada grupo era de 100 alumnos y había, dependiendo de los grupos, una mujer o 2 mujeres, porque nos repartían para que no cayésemos todas en el mismo grupo. Más de 2 no. Y si tenías suerte, si te tocaban 2, porque tenías compañera de pupitre, porque si ibas sola, te sentaban y te dejaban el pupitre de al lado vacío. Es decir, tú no te podías mezclar con los hombres, quedabas tú solita en primera fila y ahí quedabas aislada. Eso que parece ahora tan raro, eso lo viví yo. ¿Y daban algún motivo o...? No daban, es que no se daban motivos. Allí las cosas se hacían porque eran así, por decreto. Claro. También es cierto que cuando yo empecé no había acabado ninguna mujer ingeniero de minas en España, porque la primera mujer ingeniero de minas que acabó en España fue en Oviedo. Sí. Y cuando yo empecé, esa mujer que acabó, Mercedes Sáez de Santa María, estaba en tercero, que fue la que nos abrió el camino a todas. Aquí todas nos tenemos que agradecer unas a otras, porque las primeras hemos abierto camino, a mí me abrieron camino y yo quiero pensar que yo he abierto camino a otras. Entonces, Mercedes nos abrió camino, tuvo la suerte de que era hija de un ingeniero de minas y entonces eso hizo que la escuela, porque claro, aquella escuela... aquellos profesores es que no les entraba en la cabeza, les costaba trabajo, pero no por maldad, o sea, no era que... A mí nunca me trataron mal, muchísimo menos. ¿Notó con sus compañeros, chicos de su edad por aquel entonces, con los profesores, que eran profesores de otra época, bueno, venían de otro sistema, notó algún tipo de discriminación por el simple hecho de, bueno, la chica aquí... Más que discriminación yo no noté ninguno. Yo no creo ni que me aprobasen ni que me suspendiesen por ser mujer, pero eran más paternales. Es decir, si había un profesor que era de dar muchos gritos, la ventaja que yo tenía era que a mí no me los iba a dar. No significaba que me fuese a aprobar, pero gritos así normalmente aguantaba. A veces era peor los propios compañeros. No te veían ahí. Es que les parecía raro. Y en un primer momento ellos pensaban que ibas a estudiar esa carrera para cazar, entre comillas, a un ingeniero de minas. Entonces, hasta que no pasabas primero y segundo, porque claro, ya después de pasar aquello, los ingenieros de minas, si es que los hay que cazar, yo creo que se cazan mejor en cualquier sitio menos en la escuela, ¿no? De hecho, yo no cacé ningún ingeniero de minas. Pero bueno, ¿cómo vas a sufrir aquello? ¿Cómo te vas a trabajar
porque había muchísimo que estudiar, aquello era terrible, era muchísimo más duro de lo que es ahora, y solo para cazar a uno. Pero bueno, ellos al principio te tomaban un poco como a broma. También es cierto que te metes en un mundo de hombres. Yo venía de una enseñanza de mujeres, porque yo, cuando el bachiller, encima era de un colegio de monjas, luego un instituto, pero todo femenino. Claro. Yo no había estado nunca, salvo con los chicos, con la pandilla. Sí, sí. Bueno, hasta que yo, ya luego digo que yo me hice mal hablada en la escuela, porque fue cuando empecé a oír todo tipo de tacos, todo tipo de fútbol, de cosas que yo no, y que te tienes que involucrar y aprender, claro, para que ellos te aceptasen, porque si no te convertías en algo que andaba suelto por los pasillos y que no te miraban. Claro, claro. Entonces, yo creo que más que... porque los profesores estaban asustados. ¿Qué demonios hacen estas aquí? Pero bueno, más allá, intentaban cuidarte. Yo tenía un profesor que recuerdo con mucho cariño, pero que en aquel momento me apetecía matarle, porque ellos sacaban todos los días un alumno a la pizarra, fundamentalmente para borrar la pizarra. Sí. En la universidad. En la universidad, estoy hablando de la universidad, sí. Fundamentalmente para borrar la pizarra. Pero cada vez que me sacaba a mí, porque me tocaba, yo sola en un aula, de chicos, y yo sola, mujer, no me dejaba borrar. Y encima me decía, apártese, señorita, que le cae el polvo. Y a mí aquello me dolía en el alma, porque luego cuando acababa la clase tenía que escuchar el recochineo de todos mis compañeros. Claro. Yo todo eso... lo cuento como anécdotas graciosas, anécdotas que viví... Claro, graciosas con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, no en aquel momento, claro, pero tampoco... en ningún momento me sentí maltratada, acosada, nada. No, yo lo siento, no. Yo debía ser que tenía bastante que estudiar y no tenía tiempo. Tenía que estudiar más aún por el hecho de decir, bueno, voy a demostrar que puedo... No. Yo tenía que estudiar lo que estudiaba yo. Yo no sé lo que estudiaban ellos. Tenías que aguantar a veces en clase, pero luego no sé, la nota... Había una asignatura en quinto que el profesor se pasó todo el año metiéndose con las mujeres que había en clase diciendo... Porque hacía preguntas al aire y nosotros... Él daba clase de transportes y nosotros de mecanismos y de todo eso no teníamos nosotras ni idea. Y la sabían pues nuestros compañeros, sobre todo algunos de ellos, que no todos. Entonces todo el año se rió, pero luego sacamos mejor nota que el que lo sabía. Es decir, que luego a la hora de hacer el examen, si tú hacías bien el examen, ellos te ponían la nota. Se puntuaba tal cual. Entonces, bueno... Era una escuela difícil, por ejemplo, políticos conocidos como Javier Fernández y Gabino Lorenzo pasaron por esas aulas. Javier Fernández y Gabino Lorenzo entre ellos. Otros, cuenta la historia, no sé si es verdad o no, que empezaron y tuvieron que abandonar la escuela. Hay algunos que tuvo que abandonar la escuela. ¿Era tan difícil por aquel entonces? Era muy difícil, pero era asequible, o sea, se podía hacer, pero había que vivir casi para ello. Y, hombre, yo es que decir algo que hice yo que era muy difícil no me parece muy correcto, pero no regalaban nada. Finaliza usted los estudios y empieza bueno, pues el periplo laboral. Sí, yo ahí tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, yo me he dedicado siempre, a mí me gustaba la docencia, vamos a ver, para ayudarte a aprobar las asignaturas de la carrera, casi, bueno, pues muchos de nosotros íbamos a academias. Bueno, había una academia muy conocida entonces, en Gijón, que cuando yo estoy repitiendo primero, porque yo hice la carrera de 5 años en 7, porque primero y segundo eran selectivos, tuve que repetir primero y tuve que repetir segundo. Segundo con una asignatura, pero os quedaba igual, con una con las que fueran. Con una quedabas. Entonces, yo me puse a dar clases en la academia y yo ahí descubrí mi vocación docente. A mí me encantaba dar clases. Y además, yo tenía muy buenos resultados. Es decir, yo siempre tenía grupos muy numerosos en la academia porque la gente consideraba que viniendo conmigo a clase a academia, pues aprobaba. Y entonces,
según acabo la carrera, hay un profesor de la escuela, que ya se ha muerto, fallecido ya, que era el don Carlos Conde, muy conocido en Oviedo, que me ofreció trabajo. Yo le caí bien, le caí en gracia, o no sé lo que fue. Tremendamente conocido y tremendamente duro, dice. Tremendamente duro, pero para mí es el mejor jefe que yo he tenido en mi vida. Y que creo que cualquier persona diría lo mismo que yo. No se puede, aunque luego tuviese sus manías, que todo el mundo las tenemos, pero para mí el mejor jefe que he tenido. Él vino y me ofreció una beca, y después estuve un año, no llegó al año, con unos meses con la beca, y después ya consiguió el primer contrato, y estuve con él en la Escuela de Minas, siendo profesora de matemáticas, 3 años. Y en el, más o menos, del 82 al 85, así. Y luego en el 85 salté a la Escuela de Industriales. Salté a algo más tecnológico, entonces me puse a dar clase de resistencia de materiales, teoría de estructuras, bueno, algo más ingenieril, que eran las matemáticas, ¿no? Y ahí ya desarrollé ya toda la carrera, hice la tesis doctoral, y saqué la oposición ya en ese mundo. Siendo ya, así todo, nunca abandoné la Escuela de Minas, durante muchos años daba clase en la Escuela de Minas y daba clase en la Escuela de Industriales. Yo he dejado de dar clase en la Escuela de Minas, pues más o menos hacia el año 2004, debe hacer unos 14 años que no doy clase, que ya las doy todas en Gijón, pero porque yo vivo en Gijón y me resulta más cómodo. Claro, lógico. En ese periplo laboral, ¿en algún momento vio discriminación hacia alguna mujer por el hecho de ser mujer a la hora de un ascenso, unas clases, unos determinados grupos? Yo eso nunca lo vi, yo lo sufrí. O sea, yo en todo mi periplo laboral, yo solo he tenido un problema, pero un problema que a día de hoy sigue doliéndome igual. Este problema pasó hace 27 años, 28, que fue cuando quedé embarazada. Yo ya era funcionaria, yo ya tenía mi oposición, pero yo fui a la persona que consideraba mi jefe moral, porque ahí en jefaturas no es tan claro, tan contenta de decirle que está embarazada, y me puso tan verde que yo creo que estuve llorando 2 horas. Y eso me quedó para siempre. Esa es la única vez en mi vida que yo me he sentido maltratada por ser mujer. ¿Pero por qué la tenía que poner verde por quedarse embarazada? Porque iba a estar de baja. Y si está de baja uno, pues no trabaja o no... Bueno, ¿cómo se me ocurría a mí eso? Eso fue. Madre mía, madre mía. Por cierto, una persona que aparentemente, no voy a dar su nombre, lo mismo que he dado el del bueno, no voy a dar el del malo, pero una persona que va de progre. Mientras que eso jamás lo hizo don Carlos Conde, que yo trabajé con él, y como mujer, y era una persona que se consideraba que era del otro lado, conservador. Bueno, pues... Curioso, curioso, cuando menos. Y llega vicerrectora de la Universidad de Oviedo. Ahí llegué. Primera vicerrectora de campus y infraestructuras de la Universidad de Oviedo. Primera vez que una mujer coge un vicerrectorado técnico. En el mandato de Juan Vázquez. El mandato de Juan Vázquez. Ese fue un reto. Yo ayudé o intenté trabajar para que Juan Vázquez fuese rector, porque no estaba de acuerdo con el rector que había en aquel momento. Formaba parte de una plataforma que luchábamos por eso, y bueno, cuando Juan Vázquez ganó las primeras elecciones y formó su equipo, pues bueno, yo entré como segunda de un vicerrector. Ese vicerrector luego, al cabo de 3 años y pico, bueno, tuvo que dejarlo, y entonces yo, Juan, en ese momento confió en mí para que me hiciese cargo. Le quedaba como 6 meses de primer mandato, es decir, para que me hiciese cargo de esos 6 meses. Después se presenta otra vez a las elecciones, vuelve a ganar,
y me vuelve a ofrecer el puesto. Y repito como vicerrectora los 4 años. Claro. Bueno, actualmente, aunque ya no está directamente vinculada a la Escuela de Minas, sí lo está la de Industriales. Actualmente, las ingenierías, ahora ya hay más chicas, ya se ve como una cosa normal. Una curiosidad tengo, cuando usted entró como alumna, ¿había baños, por ejemplo, para chicas? Sí. ¿O ya había baños para chicas? Bueno, por lo menos ahí Sí. ya habíamos avanzado. Yo en la Escuela de Minas, porque sí había ya mujeres trabajando, Claro, en el personal de administración y servicios, el personal que estaba en las secretarías donde te matriculabas, o los catedráticos o las cátedras, que era como se llamaba entonces, tenían secretarias. Entonces, y había ya alguna mujer profesora que daba clases de prácticas de laboratorio, pero eran químicas, o sea, ya había alguna mujer allí, y por lo tanto baños sí había. Claro, bien, actualmente, ahora las chicas ya entran en las ingenierías como pueden entrar en Derecho, en Medicina, en Empresariales, en cualquier otro. No solamente entran, sino que muchas de ellas son muy buenas. Es decir, las chicas, yo mis mejores, pero quizás sí, de manera, en un porcentaje alto, mis mejores alumnos, los mejores resultados los he conseguido con chicas. Con chicas. Bueno. Tanto en minas como en industriales. Por lo tanto, y yo ahora en clase, pues no estoy 50-50, pero estoy un 60-40. Claro, algo impensable. O sea que eso cuando yo empecé, vamos, y además completamente mezclados, se sientan donde quieren, hay un montón de chicas y bueno, y todas son... Es que ya no distingues, o sea, son alumnos. Claro, ya es la normalidad en este caso. Bueno, sabe que para mañana hay convocada una huelga feminista. Sí. ¿Comparte este movimiento? Sí, porque yo una vez que dejé el vicerrectorado, me volví del otro lado, quiero decir. En ese momento yo siempre fui muy afín a comisiones obreras en la Universidad de Oviedo, pero no me había afiliado porque, bueno, estando del lado de la gestión no me parecía conveniente. Una vez que dejé eso, me afilié a comisiones obreras y llevo unos años siendo delegada sindical de comisiones obreras y ahora mismo secretaria de la Junta de Personal Docente e Investigador Funcionario de la universidad. La Junta del PDI, que se llama, que es como si fuese el comité de empresa. Lo que pasa es que los funcionarios no tenemos comité de empresa, tenemos juntas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la huelga que convoca comisiones obreras, que son 2 horas, no voy a ir no toda la jornada. No toda la jornada, pero sí, y sobre todo lo que más me gusta es que sea un movimiento feminista internacional. Es decir, hay que ponerse en valor, y la única manera de ponerse en valor es... Pero claro, tampoco para que vean lo que hacemos las mujeres. Es decir, es que si te quedas en casa o no estás, entonces verán que faltamos, si no, nadie. Tampoco, a mí particularmente, esto sí que ya es de mi propia cosecha, no me gustaría que los hombres se pusiesen de huelga, porque esto es una huelga para mujeres, porque si no iríamos a una huelga general, y entonces ya no me serviría de referencia. Yo en este caso quiero una huelga de mujeres. Creo que se debería. ¿Y qué valoración hace, por ejemplo, de estos comentarios que vemos últimamente en prensa por parte de algunas mujeres que se autodenominan feministas, que dicen todos los hombres potencialmente sois maltratadores o sois violadores? Es decir, es como si tuvierais un chip ahí que en un momento dado puede saltar. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo en eso sí que, vamos, es que yo conozco un montón de hombres y maltratadores, muchos menos. Quería preguntarle también, bueno, tuvo la experiencia de quedarse embarazada, se lo comunicó a aquella persona, llevó el disgusto. ¿Luego pudo conciliar bien la vida laboral, familiar, atender? Bueno, pero eso solo se puede hacer bien siendo mujer. También hay que ser realista, ¿eh? Sí. Siendo mujer con ayuda y con una pareja que te apoye. Yo he tenido las dos cosas. Entonces yo he sido una privilegiada. Yo tenía una pareja que colaboraba en todo, y que sabía hacer de todo, lo mismo daba un biberón que ponía un pañal, si era mejor que yo, muchas cosas, es decir, que lo hacía todo,
igual que yo, y luego yo tuve unos padres y sobre todo una madre a la que le debo todo. Sin mi madre, sin la tranquilidad que me daba mi madre, yo, el periodo que estuve en el gobierno de la universidad fue del 2000 al 2008. Yo dejé a mi hijo con 10 años y lo recuperé con 18. Yo no hubiese podido trabajar tantísimas horas como trabajé si no tuviese la seguridad y la tranquilidad de que mi hijo estaba con mi madre. Claro. Entonces, hombre, si no tienes eso... Y la abuela encantada. Hombre, la abuela dice que el nieto salió tan bien porque estuvo en sus manos. Sin duda. Pues Isabel Viña Olay, profesora titular de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por contarnos, bueno, cómo fue abrirse camino en aquel mundo de chicos, en aquel mundo de hombres, en una escuela, bueno, pues tremendamente masculina. Bueno, pues la cultura imperante por aquel entonces, lo que hablábamos, las ingenierías eran, bueno, pues terreno vetado a las mujeres, y por ser pionera y abrir camino y, como decía, ayudar a las que vinieron después. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Pues nos vamos a publicidad en un momento. Volvemos y vamos a continuar hablando del tema de la huelga feminista prevista para mañana, si bien desde otro punto de vista. Hasta ahora. Bueno, continuamos. En este día previo al 8 de marzo vamos a tener una visión distinta, bueno, pues de lo que es esta huelga feminista que está convocada para mañana. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Marta Fernández, ella es portavoz de Asturias Feminista 8M. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿por qué una huelga feminista? Perdón. Bueno, desde el movimiento feminista consideramos que la situación de las mujeres en nuestra sociedad se está volviendo insostenible, tanto en lo que se refiere a la violencia machista, lo estamos viendo con todas las mujeres asesinadas en el último año y todavía en este, con la precariedad laboral que acusa a toda la población, pero a las mujeres en mayor grado, y a todos los techos de cristal con que nos enfrentamos, a todos los casos de desigualdad. Por lo tanto, desde el movimiento feminista nos empezamos a reunir ya en junio, bueno, en el Estado, sí. Y desde ahí se empieza a ver que no tiene sentido solamente una huelga laboral al final, que tenemos que estructurar una huelga que ataque a más sectores, y por eso se decide finalmente hacer una huelga que está basada en 4 ejes, ¿no? El eje laboral, muy importante, pero también el eje de cuidados, el estudiantil y el de consumo. ¿En qué va a consistir? Quiero decir, supongo que habrá concentraciones mañana, bueno, distintos mítines, bueno, no sé, cuéntame. A las 12 de la mañana tenemos ya planificado en todos los ayuntamientos de Asturias, y en general creo que se estaba haciendo a nivel estatal, concentraciones que se prolongarán más o menos, pero bueno, entendemos que como todos los lugares, más o menos, pueblos y demás, para facilitar la extensión de estas concentraciones, que sean las plazas de los ayuntamientos. Luego en Asturias, a las 7, tenemos una manifestación que partirá desde la Plaza del Humedal de Gijón. De Gijón, correcto. Sí. ¿Quién está llamado a secundar esta huelga o llamada? Pues están llamadas todas aquellas personas que consideren que en nuestro manifiesto y en nuestras reivindicaciones están de acuerdo con nosotras, y están llamados tanto hombres como mujeres. Es decir, ¿los hombres entonces mañana pueden perfectamente secundar estos paros? Sí, de hecho en otros lugares se está insistiendo menos en ello, se está tratando de otra manera, pero desde Asturias somos firmes con esa idea que los hombres también deben parar, y ese día las mujeres obviamente tienen que encabezar la lucha, porque entendemos que es una lucha sobre todo de las mujeres, feminista, para reivindicar, y que tanto las portavocías y demás tienen que encargarse las mujeres, pero los hombres también tienen que estar ayudando, tienen que estar participando y formando parte de todo. Hay mujeres que desde su anonimato, otras incluso en medios de comunicación, se muestran completamente desfavorables a esta huelga y dicen que ninguna mujer tiene por qué decir a otra lo que debe hacer. Bueno,
Eso al final, quiero decir, pues, si no estás de acuerdo, pues no apoyas la huelga. Si cuando se convocaron las huelgas contra la reforma laboral, si estás de acuerdo con la reforma, pues no secundas la huelga y no la apoyas. Aquí no creo que estemos obligando a nadie a apoyarnos. Las asambleas han sido abiertas para toda aquella persona que quisiera participar y desde luego llamamos a las personas que estén de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues obviamente no la vas a secundar y nadie te va a obligar. ¿En qué situación está la mujer en España, en tu opinión, a día de hoy, en los, bueno, iba a decir inicios del siglo XXI, bueno, ya es un buen pedacín del siglo XXI? Bueno, la situación, pues obviamente dentro de lo que es la situación de Europa, pues es de las mejores, obviamente. La violencia que existe contra las mujeres en otros sitios es Atroz. atroz. Sí. Más atroz y cabe. Sí, pero dentro del panorama europeo podemos mirar simplemente a los países nórdicos y vemos que todavía estamos muy atrás. Mismamente en lo que es representación política, en las escuelas, a todos los niveles, España está muy por detrás de, por ejemplo, Islandia o Suecia. En esto y en otras muchas cosas. Sí. Claro. Sin embargo, muchas veces cuando se plantean estas reivindicaciones es como si estuviéramos hablando de Irán. ¿En qué sentido? Quiero decir, en Irán o países del entorno de Irán, bueno, pues una mujer, por ejemplo, no estaría ahí sentada, yo ahora mismo no te estaría viendo la cara porque estarías completamente tapada. Quiero decir, muchas veces la situación en Europa es buena, en otros países no, pero no se incide. A ver, quiero decir, si nos pusiésemos como nivel Irán, sería preocupante. No, lo que te quiero decir es que si muchas veces contamos la situación de España como si fuera Irán, y no es así. Bueno, quiero decirte, al final lo que tenemos que marcarnos son los objetivos buenos y ver cómo estamos en base a esos objetivos. En ese sentido, la situación en España es bastante mala, porque mismamente de las mujeres asesinadas el año pasado, una gran parte había denunciado. Entonces ya ni siquiera tenemos la excusa de, bueno, es que no denunció. No, no. Estaba el caso denunciado, se habían puesto medidas de protección, pero son insuficientes, no hay recursos, se recorta, el número de teléfono del 016 ahora sale un contestador. Entonces, quiero decir que son cosas que están estudiadas a nivel de España, que se han realizado protocolos a nivel de España para la violencia en esos casos, pero aún así resulta que las mujeres toman el paso de denunciar, que es ya de por sí tremendo, y luego encima todavía las asesinan. ¿Qué está fallando Creo ahí, que lo no? habíamos hablado la otra vez que habías estado con nosotros. Ojo, si una lesbiana llama al 016 diciendo que su pareja la está maltratando, no la atienden, no se considera violencia de género. Quiero decir, no todas las mujeres están protegidas por el 016. Bueno, sí, todas las mujeres están protegidas por el 016 en el momento en que llamas y dices que... No las atienden. No las atienden, No ¿lo las atienden. comprobasteis o...? Sí. No las atienden. Bueno, ni ahora tampoco mismo a el una pareja 016, ahora de mismo... hombres homosexuales tampoco les atienden. Ni a un hombre que le esté maltratando. Bueno, claro, es que el 016 está habilitado para mujeres por la violencia machista, que entendemos que es sistemática. Casos aislados, pues serán tratados de otra manera, pero el sistema español a nivel legislativo está preparado para atender a la violencia machista, Entiendo. que es sistemática y generalizada. El tema del lenguaje, para muchas personas es absurdo. Entrar en un conflicto por el lenguaje. La lengua española se rige por una norma que marca la Real Academia de la Lengua Española y dice, oye, bueno, todos y todas, no. Si es todos, es todos. Y si es todas, se refiere a mujeres. ¿Por qué este combate en el lenguaje? Bueno, desde el feminismo siempre llevamos reivindicando ya desde hace décadas, bueno, yo no, pero más mujeres llevan reivindicando, que el lenguaje tiene un poder de transformación. El lenguaje, lo que no se nombra, no existe. Entonces, por eso se ha incidido tanto en que hay que hablar de mujeres, hay que hablar en femenino muchas veces. Desde el feminismo nunca se dijo que hay que desdoblarlo absolutamente todo. Nunca se dijo hay que decir todos y todas, y guapos y guapas, y hablarlo todo masculino y femenino. Se dijo... Porque sería absurdo. Bueno, no del todo, pero... Incómodo. No del todo, pero inexacto. Lo que se apeló desde un principio y se sigue reivindicando es que hay fórmulas para hablar de forma inclusiva sin que se invisibilice a las mujeres. Es decir, no hay por qué decir los alumnos, podemos decir el alumnado. Si dices los alumnos y las alumnas es porque quieres redundar, porque al final tienes una fórmula que es el alumnado.
Luego, por ejemplo, si nos referimos a lo que son documentación más administrativa, muchas veces dice el solicitante. No hay que decir el solicitante o la solicitante, podemos escribir quién solicita y ahí puede estar incluida cualquier persona. Entonces, realmente yo creo que cuando se empezó a hablar de esta cuestión del lenguaje inclusivo, no se planteaba como se le ataca, ¿no? De esa forma tan desvirtuada que es al final redundarlo todo y que en un texto inclusivo, con lenguaje inclusivo, nunca lo vas a ver así. Preguntábamos a nuestra anterior invitada, que ha tenido una dilatada experiencia académica y laboral, si en algún momento había encontrado trabas en su desarrollo de sus estudios o de su profesión por ser mujer. Nos decía que no. ¿Qué trabas se encuentra actualmente, en vuestra opinión, una mujer a la hora de ascender en su puesto de trabajo o en sus estudios? Mira, yo te puedo hablar sobre todo del ámbito académico, que es tal vez el que más conozco. O sea, siempre hay trabas, porque por la maternidad ya de mano es una traba brutal. Pero mira, por ejemplo, en la universidad, decías que era una académica, entramos, no sé si un 50 y tantos % de mujeres. Y en las carreras con notas de corte también hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, las mujeres accedemos igual, o mejor, o peor, perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando te lanzas a lo que es la vida académica, o sea, la carrera académica, hasta el doctorado no hay ningún problema, las mujeres seguimos igual o más. Luego en el postdoctorado, que es cuando tienes que estar haciendo becas eternas de 2-3 años, ahí se empieza a notar la bajada de mujeres, porque ya te plantas en 30 y tantos años, que acaba siendo el momento en que la gente decide formar una familia en general, antes o después, pero vamos, en la vida académica más o menos es ese momento. Entonces, en ese momento te planteas que antes que profesora de universidad, que ahora creo que están pagando una miseria a las contratadas que no están fijas, pues antes que eso te buscas otro trabajo en lo que puedas vivir mejor. Esa aspiración tan profesional se corta. Y los hombres no. Además, luego en la NECA, que es ahora quien rige todo lo del mundo académico, se mide mucho en los artículos que escribes, cómo los escribes y demás. ¿Qué pasa? Que las mujeres, en el momento en que van a ser madres o todo eso, todo el periodo en el que tendrían que estar escribiendo y que están siendo madres, lo pierden. Y claro, cuando se ponen con otro hombre de la misma edad, pero que no ha tenido esos problemas de maternidad, son cuando salen más mal paradas. Y eso se nota. Sí, afortunadamente en España una mujer decide cuándo ser madre. Bueno, claro, obviamente, pero quiero decir que al final lo que es la maternidad acaba haciendo que las mujeres se queden un poco más para atrás. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que al ser las bajas de paternidad de un mes, creo, que querían aumentar a 4, pero que no se pudo, los hombres solamente pierden un mes. O sea, si se pusiese en igualdad de condiciones y los hombres también tuvieran derecho a disfrutar de una baja de paternidad, para además ayudar a la corresponsabilidad en el reparto de los cuidados cuando nace la criatura, probablemente no nos encontraríamos con esas problemáticas. Entiendo que entonces el obstáculo principal es ser madre. Uno de ellos sí, pero también salió un estudio de los años 90, no sé de ninguno más reciente, que decía que a las mujeres, los textos de mujeres tienen que escribir 2 veces más de igual calidad que el de los hombres para ser reconocidas en el mundo académico, porque además va en base a lo que cita, a quién te cita, a quién... Es un mundo muy complicado el académico, desde luego. Y en el laboral general, fuera del académico, ¿qué techos se encuentran? Pues el primero, que cuando llegas a la entrevista de trabajo te dicen, bueno, pero tú no vas a ser madre, ¿no? Y eso tengo yo mismamente familia que lo puede corroborar, eso pasa en todos los lados. Luego el hecho de que los puestos más de responsabilidad siempre son ocupados por hombres. ¿Por qué? Ahí participan varias causas. Yo creo que los hombres siempre se han visto con más capacidad de hablar en público y de todo, que eso forma parte de la socialización que recibimos desde que somos criaturas, hasta los puestos de poder. Luego hay muchas mujeres que creen que no les van a hacer caso porque son mujeres,
sí que hay un componente de género en eso. Mismamente lo podemos ver en hospitales, que enfermería es, por ejemplo, una profesión totalmente feminizada, y aunque las jefas de planta puedan ser también mujeres, en muchos casos, luego los puestos de más responsabilidad son hombres, cuando los hombres en enfermería son un porcentaje que sigue aumentando cada día, afortunadamente, pero aún reducido. Pero hay mujeres de tremendo éxito en España. Por ejemplo, hay presidentas de comunidades autónomas, hay mujeres que han ganado unas elecciones tremendamente difíciles, como es el caso de Cataluña. Quiero decir, para muchas, y ellas mismas lo dicen querer es poder. Bueno, sí y no, porque al final cuando nos enfrentamos mismamente a las últimas elecciones, de los 4 candidatos, los 4 eran hombres. O sea que sí, se llega, pero bueno, que tampoco representa mucho a esas mujeres, quiero decir. Muchas mujeres dicen que sí, que tenemos que llegar, pero ¿en qué condiciones, no? Llegar como Margaret Thatcher para imponer unas políticas que, por ejemplo, destruyeron la minería inglesa. No te veo muy fan de Margaret Thatcher, a pesar de haber sido primer ministro. No, tengo otros referentes, la verdad, a nivel personal. Pero no, o sea, eso no es lo que nos compete, ¿no? Sino que muchas mujeres no se ven en esa figura de éxito. No entendemos que esa figura de éxito nos represente. ¿Es favorable o eres favorable de las cuotas, por ejemplo, en un gobierno, 10 ministros, 5 ministras, 5 ministros? Yo de lo que soy favorable es que se tenga en cuenta a las mujeres. Al final, las cuotas de por sí simplemente fueron una herramienta en el momento en que se introdujeron. Ahora mismo, ¿podemos hablar de que sean necesarias las cuotas? Pues no lo sé, depende en qué ámbito y en qué momento. Pero yo no veo mal que haya 6 ministros y 4 ministras, pero sí que veo mal que haya 10 ministros, porque estoy segura de que hay muchas mujeres competentes a las que no se está teniendo en cuenta para esos puestos. ¿Consideras quizás que las cuotas es la peor arma que puede utilizar una mujer? Porque pueden No, decir, para nada. estás aquí por cuota. No, para nada, pero me parece que eso sería un argumento bastante simple de quien lo utilizase, porque al final tú, si llegas hasta ahí, no creo que seas ninguna incompetente. Lo que pasa... Ministras ha tenido los distintos gobiernos de España y ministros y ministras y presidentes, pero no aún no presidentas. Pero precisamente estamos viendo que la capacidad no es cuestión de sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué podría haber solamente 10 ministros, no? ¿No hay 4 o 5 o 6 mujeres competentes? Entiendo. Por otra parte, ya fuera de lo que es el ámbito ministerial, vamos a descender a un tema que ha levantado muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales. Las chicas de la Fórmula 1 dicen, las feministas nos han dejado en el paro, ahora ellas me van a emplear. ¿Por qué yo no puedo utilizar mi tiempo y mis capacidades para trabajar en lo que quiero? ¿Tengo culpa de ser guapa? Bueno, me parece también un poco simplificarlo todo o creer que nos metemos a ese tema porque ya sean guapas, ¿no? Es totalmente absurdo. Lo que se critica de estas cuestiones... Feas no son. Y coincidirás conmigo en que feas no son. No me parece un dato relevante la belleza de las personas para desempeñar su puesto de trabajo. En algunos casos sí. Bueno, yo no lo considero así, entonces las personas feas que estamos condenadas a... No. Bueno, tampoco me parece relevante ser guapa o fea, no me parece que demuestre ninguna capacidad a la hora de desempeñar tu trabajo. Pero de todas maneras... Ellas dicen que son guapas, ¿eh? Vale, me parece perfecto, o sea, me da igual. Lo que quiero decir es que con lo que incidimos es con que haya trabajos que sean específicamente para mujeres y que además, eso, que ellas se digan guapas. O sea, ¿estamos aquí por guapas? O precisamente, como decíamos anteriormente, tienes que estar ahí porque tienes una valía. Además de que el puesto en sí de azafata es... En esos casos es ridículo. ¿Qué están haciendo? ¿Sosteniendo un paraguas? Pero están haciendo lo que ellas quieren. Es que, a ver, quizás lo que no entendemos es que ellas quieren trabajar en ese trabajo. Todas las personas queremos trabajar porque todas las personas tenemos que comer a final de mes. Claro. Pero eso no quiere decir que una persona quiera estar pasando 8 horas o 4 o 3 de las que esté pasando en un puesto de trabajo. Sobre todo en un puesto de trabajo que es para mujeres y mujeres de ciertas características. Al final, ¿ese puesto es relevante? No, porque es sostener un paraguas a un señor, ese señor que se sostenga el paraguas solo. ¿O qué? Pero que sea ella quien decida, mira, no estoy de acuerdo con este trabajo, con lo cual lo dejo. Pero es ellas que lo que no quieren es que nadie llegue a decirles, no, tú eso no lo hagas. Y ella dice, ¿y por quién eres esa otra persona para decirme lo que debo y lo que no debo hacer? Bueno, no creo que nadie se haya dirigido a ellas individualmente para decirles que no hagáis eso.
porque yo creo que se entiende que ellas trabajan porque necesitan trabajar, vale, pero aparte de eso, con lo que nos metemos es con el puesto de trabajo en sí, que es ridículo, que no están como meras figurantes, y al final eso es ridículo. Son puestos de trabajo que están dedicados solamente para mujeres. ¿Y por qué solo para mujeres? Entonces que entren hombres, ¿no? Si es un trabajo tan meritorio y tan necesario, ¿por qué solo para mujeres? ¿Sabes quién las ha sustituido? ¿Quién? Niños. Niños. Bueno. Como los que salen al fútbol en la Liga de Campeones de la mano de los jugadores. Bueno, eso ya no me... Es terrible en este caso. Bueno, para finalizar, Marta Fernández, portavoz de Asturias Feminista 8M, si quieres animar, bueno, pues, a las mujeres que aún, por ejemplo, lo tengan un poquito indeciso, si participar, si no. Bueno, por supuesto, todas las mujeres y hombres que quieran secundar la huelga están en su derecho. La huelga es legal 24 horas. En educación convoca SOATEA. Comisiones y UGT, por su parte, han convocado paros de 2 horas, pero aún así las trabajadoras están cubiertas 24 horas, salvo que hayan sido llamadas a mínimos. Y las esperamos a todas, tanto en todas las actividades de todo el día, como en las concentraciones de los ayuntamientos o en la manifestación de Gijón. Pues muchísimas gracias, Marta Fernández, portavoz de Asturias Feminista 8M, y todo el éxito del mundo para mañana, para esta jornada de paros en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad en un momento, volvemos y ahora vamos a cambiar totalmente de asunto. Hasta ahora. Bueno, continuamos en esta noche de miércoles y vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de nuestro espacio Inclusión. Espacio Inclusión, bueno, pues vamos a hablar con ADEPAS, con uno de los responsables de ADEPAS. ADEPAS es la Asociación Pro Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual en Asturias. Bueno, para hablar de la labor que realizan y de estas personas, como decimos siempre, bueno, pues con unas capacidades diferentes, se encuentra esta noche con nosotros Higinio Uría, él es director técnico en ADEPAS. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, para comenzar, ¿cuál es la misión principal de ADEPAS? ADEPAS, como tal, bueno, es una asociación que, como bien dices, pues nos dedicamos al trabajo con personas con discapacidad intelectual y también con sus familias. La misión que tenemos principalmente pues, es la de prestar apoyos para que de alguna manera pues, estas personas puedan hacerse dueños de sus propias vidas y mejorar su calidad de vida. Paralelamente trabajamos con las familias porque, bueno, nuestra intervención de alguna manera es una intervención integral que no solamente se restringe a la propia persona, sino también a todo el núcleo de personas que viven alrededor de esta persona. Claro. ¿A cuántas personas atienden actualmente en Asturias? Nosotros, pues bueno, hablar de un global pues a lo mejor no es muy significativo, pero sí que de manera directa en nuestros servicios pues podemos atender alrededor de unas 70-80 personas. Lo que ocurre es que después tenemos otros servicios o actividades complementarias en las que atendemos un número bastante más importante a lo largo de todo el año. Eso puede sumar unas 200-250 personas a lo largo de todo el año, entre temas de ocio, temas de deporte, temas de vacaciones, temas de residencia o también, por ejemplo, uno de los centros que tenemos de día, centro ocupacional. Claro. Hablaremos posteriormente de estos asuntos, los iremos desglosando. Bueno, ADEPAS es una asociación ya veterana, fundada en 1964, en el 68 fundan su primer centro educativo. Bueno, sí. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, desde el 64 hasta nuestros días. Como bien comentas, pues la asociación como tal en sí surge de una agrupación de padres que al amparo de la ley de asociacionismo que surgió en los años 60 en España, pues deciden pues,
crear un grupo de alguna manera pues para trabajar por los derechos de las personas, sus hijos básicamente, con discapacidad intelectual. Esto surge el 19 de marzo del 1964, con lo cual vamos a cumplir dentro de poquito, pues un par de semanas, pues 54 años de vida. Casi nada. Casi nada. Y a lo largo de todo este tiempo pues, ha habido pues, determinados momentos que han ido cambiando, sobre todo las orientaciones y la forma de hacer. Sí. Para nuestro objetivo principal, que es de alguna manera pues, mejorar la calidad de vida de estas personas y también la defensa de sus derechos. Inicialmente, como comentas, pues a finales de los años 60, aprovechando la donación por parte de una familia que tenía pues bueno, cierto renombre en la zona de Noreña, nos donaron una instalación bastante grande y eso hizo que de alguna manera nosotros pudiéramos incorporar un centro educativo. Sí. Para formar a personas que de aquella estaban pues, en una situación un poco pues, desamparada. No existía algo específico, no existía algo que creara por la defensa de los derechos de estas personas y las familias pues, en su pues, agrupación pues, hicieron que se creara ese centro. Después de esa época, que pudo durar alrededor de unos 10, 15 años, en la que nosotros pues, dimos servicio no solamente en la parte de Oviedo, perdón, sino también en la parte de Gijón, en Avilés, en las cuencas, porque de alguna manera pues, no había todavía un gran tejido de asociaciones que se hubieran creado, pues empezamos de alguna manera a variar nuestro sentido y lo que es nuestros lugares de intervención. Básicamente pues, pasamos de un sistema un poco enfocado a la educación. Cuando se empezó a cubrir por parte del Estado esas carencias que había en educación, nos dedicamos más a otros aspectos a partir de los años 80. Creo que con la entrada en vigor de la LISMI a principios de los años 80, pues se crearon centros ocupacionales que tenían básicamente la misión de formar a las personas para el trabajo a través del entrenamiento y también sin descuidar una parte importante que eran tareas de aquella entonces se denominaban tareas de ajuste personal y social. La ley obligaba de alguna manera a entrenar a esas personas para intentar incorporarse, integrarse en el tejido laboral, con la fórmula que fuera, y por otro lado también para cuidar determinados aspectos que en estas personas con discapacidad intelectual pues, bueno, tienen ciertas dificultades, procesos de aprendizaje, procesos de relación, otro tipo de acatamiento de normas, cosas que de alguna manera también había que cuidar y favorecer, y cuidar y trabajar para favorecer su integración en ese mercado laboral. Después de esa época, que pudo durar desde los años mediados de los 80 hasta prácticamente finales de los 90, pues estuvo trabajando en ese sentido, con el centro ocupacional, con un piso de respiro, que de alguna manera, pues bueno, si después tenemos tiempo podemos hablar, y también con temas de alojamiento. A finales de esos años 90, pues también con la entrada en vigor de lo que es la ley de prevención de situaciones de dependencia y favorecer la autonomía personal, pues también se dio un pequeño giro a los centros ocupacionales y a otros servicios para enfocarlos más en el trabajo de la propia persona, para favorecer su autonomía y de alguna manera también favorecer el que sus estilos de vida y sus inquietudes se pudieran llevar a cabo. Desde entonces estamos trabajando un poquitín más por esos temas que por temas de integración laboral, que bueno, siempre son difíciles, en el caso de estas personas más. Y bueno, mañana pues con el Día de la Mujer y demás, pues también se va a notar, en el caso de que sean personas con discapacidad intelectual y además mujeres, muchísimo peor efectivamente. Dentro de este periodo histórico que hemos analizado, las personas con discapacidad intelectual han pasado de estar estigmatizadas a tener visibilidad. Quiero explicarme. Bueno, pues hace no tantos años, quizás muchos para la gente joven, quizás no tanto para los que ya no lo somos. Bueno, pues en casa prácticamente se les escondía. Oye, que no... Tal. Sí. Bueno, pues ahora tienen sus derechos, salen a la calle. Desde luego que sí. Es una de las partes importantes también de trabajo en nuestra entidad. Nosotros, además de que intervengamos directamente con las personas, una parte importante de trabajo también está pues, enfocada en las familias
y también en la difusión y la sensibilización de la sociedad. Hace, como muy bien dices, pues unos cuantos años pues era muy normal el que personas con estas características pues estuvieran escondidos, que no se ocultaran, incluso se sintiera vergüenza porque pues apareciera una persona en la familia con estas características, y nosotros promulgamos precisamente todo lo contrario. Promulgamos el que sean totalmente visibles, que la sociedad sea consciente de todas las capacidades, que son muchas, que tienen, de cómo actúan, de que son tan normales como tú y como yo, que tienen las mismas carencias, las mismas emociones, y que de alguna manera, pues bueno, la sociedad pues pueda ver que son personas con determinadas características, pero unos más. Hace muchos años pues sí que se ocultaban. La misma sociedad, con la sensibilización y con los trabajos que se han ido haciendo en asociaciones como la nuestra y de muchos otros tipos, también bueno, la globalización ha ayudado mucho, se han externalizado de alguna manera, en el sentido de que sean visibles, de que salgan a la calle, de que se incorporen no solo a temas educativos, a temas laborales, a temas de ocio, prácticamente a cualquier ámbito en el que el resto de personas pues estamos incorporados de una manera natural. Ese trabajo hubo que realizarlo también con las familias, es decir, las primeras que tuvieron que darse cuenta de, oye, vamos a ver, no es una desgracia lo que hay en casa, es una persona, ¿fueron las familias? Sí, como te decía, nuestra asociación procede de los orígenes, es un ámbito familiar, sigue siendo una asociación de padres y de familiares, y quizá pues como parte de ellos, nuestras familias sí que sean, o muchas de ellas, como unas personas que de alguna manera tienen esa visión un poco más amplia, y entonces no hay que sensibilizar tanto. Pero sí que hay muchas otras que a lo mejor no están en el día a día de nuestro trabajo, de nuestras actividades y acciones, entonces con esas sí que ha habido que trabajar durante muchísimo tiempo, en temas de núcleos rurales, en la propia ciudad, no sé, en otros ámbitos en los que de alguna manera, pues bueno, sí que las personas sentían cierta vergüenza, y no hay por qué sentirlo, es una característica más que pueden tener esas personas y que hay que trabajar con ella, y la verdad es que bueno, el trabajo que se realiza prácticamente en todos los ámbitos de la vida de estas personas, pues bueno, tiene sus frutos gracias a ellos, básicamente. Bueno, vamos a hablar del centro ocupacional. ¿Qué actividades se realizan en el mismo? Bueno, el centro ocupacional lo tenemos situado en la Villa de Noreña. Como antes comentaba, pues el edificio, estamos en un entorno yo creo que un poco muy privilegiado, porque bueno, es un edificio de 1916 donado por la familia Rionda, y desde entonces estamos trabajando en ese lugar. Como actividades nosotros básicamente pues realizamos un montón de actividades, tenemos identificadas pues más de 42 actividades semanales que se repiten de alguna manera todas las semanas, y básicamente están enfocadas a prestar apoyos a las personas que trabajan con nosotros. Prefiero decir que trabajan con nosotros porque tampoco es un trabajo asistencial, nosotros no trabajamos para ellos, sino trabajamos con ellos. Entonces, todo ese tipo de apoyos que les prestamos van enfocados a, de alguna manera, paliar algunos aspectos en los que les resulta más difícil, o temas de lectura, o temas de acceso a ocio, o temas de acceso a otros servicios comunitarios. Entonces tenemos programas, desde programas de educación vial, programas de mejora de la calidad de vida de las personas, en el sentido de que puedan determinar qué es lo que quieren hacer con sus vidas, programas de autogestión, programas de defensa de derechos, programas de afectividad y sexualidad, programas de... Ahora mismo pues bueno, estamos inmersos en una serie de cambios, siempre intentando pues bueno, estar a la última en el sentido de que vamos detectando necesidades que se van produciendo, efectivamente, en temas de envejecimiento. Nosotros en temas de envejecimiento llevamos trabajando pues desde finales de los años 90, cuando prácticamente nadie, ya no digo en Asturias, sino en España, no se daba, pues bueno, no le prestaba mucha atención, y la verdad es que bueno, son programas que a nosotros nos sirven de alguna manera para favorecer que estas personas se puedan incluir en la sociedad de una manera pues plena. Bueno, Club de Ocio Merlín. ¿Qué es el Club de Ocio Merlín? Como una parte más de la vida de las personas, pues está el ocio. Entonces, una característica que pueden tener estas personas muchas veces es que el ocio lo tienen que disfrutar en general
en determinados espacios muy cercanos a la familia o a los núcleos de personas de alguna manera en el entorno cercano. Sí. Nosotros desde el Club de Ocio Merlín, que bueno, que prácticamente nació con la asociación, pues lo que de alguna manera se pretende o intentamos trabajar es intentar favorecer que esas personas puedan acceder a otro tipo de ocio con sus iguales. Y no solo con sus iguales, sino de una manera incluida dentro de la sociedad. En ese club, pues bueno, se realizan actividades desde manualidades, temas de pintura, temas de costura, temas de psicomotricidad de alguna manera, para favorecer lo que es la mejora de las personas en el ámbito físico. Y además también, pues intentamos hacer actividades aprovechando lo que son todos los recursos comunitarios que nos ofrece la ciudad o los pueblos. Prácticamente todos los fines de semana, aprovechando una parte importante de la asociación, que aparte de los estamentos, de la junta directiva, de los profesionales que trabajamos en ella y demás, a la que intentamos prestar mucha atención es al voluntariado, que nos permite, es la única parte en la asociación en la que de alguna manera contamos con voluntariado, que nos permite, como digo, en el Club de Ocio, pues hacer salidas los sábados en los que desde ir al cine o irse a tomar algo a una cafetería o ir a una fiesta que hay en Gijón o en otro pueblo cercano. Y entonces, pues bueno, eso es una parte muy importante de la vida de las personas que ellos demandan y que de alguna manera hay que tener en cuenta. ¿Y qué son los pisos Respiro? Los pisos Respiro, pues es otra parte de la asociación. Las familias en general, cuando en su núcleo pues aparece una persona con discapacidad intelectual, muchas veces suelen tender a la sobreprotección y a la dedicación, no voy a decir en exclusividad, pero sí de manera integral a lo largo de 24 horas al día, todos los días de la semana y todo el año. Entonces, en principio esos pisos están enfocados a poder acoger a determinadas personas durante determinados días. Pueden ser normalmente enfocados al fin de semana, pero también podrían ser en otros espacios, en otros periodos de tiempo, incluso no solo de 2 o 3 días, sino un poquito más largos, para poder dar un respiro a las familias, para que esas familias, la pareja o los hermanos o algunas personas pues puedan hacer otras cosas por sí mismos y recuperar en cierta manera pues bueno, esa parte que muchas veces se dedica en exclusividad al hijo, al hermano, a la persona con discapacidad que está en la familia. Entonces se les da pues un cierto espacio para que ellos puedan desarrollar otra parte de sus vidas que en muchos casos pierden cuando aparece una persona pues con estas características. Es una parte importante porque, como digo, nuestro trabajo va muy enfocado también a las familias, a que haya apoyo mutuo entre ellas, y muchas veces esa inquietud que tienen por decir es que si yo lo voy a pasar bien estando solo, dejando a mi hijo, a mi hermano, pues en este servicio residencial de Respiro, en este piso Respiro, pues parece como que es no quererlo. Pues nosotros trabajamos para que no se sientan de esa manera, porque bueno, para los profesionales pues no tiene a lo mejor mucho sentido, sí que lo entendemos, pero sí que intentamos convencerles para que se den cuenta de que estando mejor ellos, más contento ellos, su familiar va a estar muchísimo más contento y mucho mejor. Claro. Para finalizar, que ya me avisan del tiempo, ¿la integración, la inclusión, es teórica o es efectiva? A ver, voy a decir que es teórico-efectiva. Me explico. Nosotros trabajamos en el día a día por la mejora de todo ese tipo de planteamientos. Desde hace muchísimos años tenemos la suerte de pertenecer pues, a la federación, antes FEAPS y ahora Plena Inclusión, que nos da muchas pautas a la hora de poder trabajar. Para nosotros el objetivo principal es importante conseguirlo, pero el cómo hacerlo es tan importante o más. Entonces, el cómo trabajar para que de alguna manera estas personas se vean incluidas en la sociedad es nuestro punto, uno de los puntos importantes de trabajo, y realmente nosotros es algo que hacemos en el día a día. Nosotros todos los servicios que tenemos de alguna manera están centrados en la propia persona, y de alguna manera intentamos trabajar de una manera en la que sus intereses, sus inquietudes, sus preferencias sean tenidas en cuenta, y entonces en función de eso, a través de la inclusión, de procesos inclusivos, pues nosotros intentamos que participen de toda la sociedad y de todas las cosas que tienen que participar, porque básicamente pues bueno, son sus vidas, y ellos tienen que ser capaces de determinar o de apoyar o de participar en lo que quieren hacer con sus vidas. Entonces,
Digo que es teórico-práctico o teórico-efectivo, porque de alguna manera estamos en ello. Siempre aparecen nuevas personas, siempre hay nuevas actividades, siempre hay nuevos proyectos que llevar a cabo y la verdad es que, bueno, nosotros es un no terminar, pero gracias a Dios es un no terminar porque de alguna manera siempre hay cosas que hacer y que poder mejorar. Pues que sea por muchos años. Higinio Uría, director técnico en ADEPAS. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espacio Inclusión de esta semana. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues nos vamos ahora mismo a publicidad y volvemos para hablar de un tema que es poco conocido. Afortunadamente, cada año va a más. El deporte femenino. Dentro de un momento lo analizamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con la recta final del espacio de hoy y hemos querido que, bueno, cuando quedan, bueno, pues prácticamente ya minutos para que sea el día 8 de marzo, bueno, pues hablar también de unas mujeres que piden visibilización. Ellas son las deportistas que en Asturias las hay muchas y muy buenas en sus diferentes categorías. Tanto es así, bueno, que un hombre amante de los documentales como él nada más y amigo de esta casa, Pablo Monella, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues ha querido que uno de sus últimos trabajos trate precisamente del deporte femenino en Asturias. Ese es el título, Deporte Femenino en Asturias. Un documental que van a ver nada más que acabe esta entrevista, nada más que acabe este programa. Bueno, pues les vamos a dejar con este documental. No se lo pierdan porque merece la pena y mucho. Iremos viendo a lo largo de la entrevista algún extracto del mismo correspondiente al tráiler. Bueno, Pablo, ¿qué nos encontramos en este documental Deporte Femenino Asturiano? Pues mira, Juan, se trata de... ahí presento a 6 deportistas asturianas de diferentes modalidades: atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, piragüismo y me queda una, no sé, a ver, o sea, espera que me lié. Atletismo, sí, baloncesto, balonmano, fútbol, piragüismo y ¿quién es la que me queda? Ah, y hockey sobre patines. Ajá. Y hockey sobre patines, cada una en su especialidad. Y son casi todas ellas destacadas deportistas asturianas, lo cual hace que yo quise darlas a conocer un poco y saber de sus inquietudes, porque bueno, siempre veía, y cada vez que le hacía una entrevista a alguna que conseguía algún título o alguna victoria, pues siempre dejaban una retahíla de deseos, para su, no personales de ellas, sino para su deporte, claro, al deporte propiamente femenino. Claro. Bueno, todas ellas internacionales en sus categorías, alguna incluso ha ganado una medalla en las distintas competiciones. Sí, sí, son todas internacionales, salvo Candela Abejón, la de baloncesto, porque esta está estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Los Ángeles, y lógicamente todavía no pudo, lleva muchos años allí, claro, precisamente se va a graduar este mes de mayo y no lo ha sido. Yo creo que si viene para aquí, que va a ser difícil que vuelva, sería internacional pronto. Claro. Las demás sí, todas internacionales, con triunfos tal y bueno, y concretamente pues campeonas del mundo, alguna como Marta González Piquero de hockey sobre patines, que luego te diré unos datos para que veamos, claro, lo que hacen estas chicas con la densidad de población que tenemos y lo que consiguen. Claro. Y lo que consiguen. Pero todas ellas invisibles al gran público. Es decir, no pasa como con un jugador del Oviedo o del Sporting que va por la calle y le paran. Bueno, ya no queremos hablar de Cristiano y Messi, ya no... No, imposible. Eso es imposible. Eso es imposible y tienen tanto mérito o más que ellos. Y tienen tanto mérito más que ellos. Mira, Juan, una de las cosas por las que ellas casi todas, lo vamos a ver luego en el documental, abogan, es porque quieren conseguir que el deporte femenino esté igualado al masculino, o sea, que se le trate de la misma forma. No tiene la misma repercusión un triunfo masculino que un triunfo femenino, sea en la especialidad que sea. Aunque poco a poco van dando pasitos, poco a poco, y ellas lo van reivindicando y creo que se les va haciendo caso y se las va teniendo en cuenta. Claro. Nos comentabas, una de ellas
cursa estudios en Estados Unidos. Allí te comenta que el tema es distinto con el Bueno, femenino, ¿no? yo hablé después de cada una que me expuso su currículum y cómo entrenan, y lo vamos a ver. Hay tres cosas que yo hice común a todas ellas, que son las becas y ayudas, las lesiones y los proyectos. Y es increíble, Juan, lo vais a ver, sí, lo que estas mujeres trabajan, los entrenamientos que llevan a cabo, porque llevan unos entrenamientos increíbles, que dices tú, ¿cómo una mujer femenina puede, o sea, una chica hace estos entrenamientos que años increíble, que es impensable que se pudieran hacer. Bueno, y luego van contando el problema de las ayudas, de las becas y ayudas. Hay un caso, si me permites, sí, hay un caso sangrante. Mira, la chica que te hablaba de hockey sobre patines, que es 2 veces campeona del mundo, juega en el Hostelcur de la Calzada, que perdieron precisamente esta semana la Copa de la Reina. Vaya. Esta chica es de Pola de Lena y viene todos los días a Gijón, 4 días a Gijón a entrenar, más el del partido 5, y cuando juegan fuera inclusive hay que traerla porque el autocar sale de Gijón. Sí. Lo tiene que hacer todo su padre. O sea, tiene que recorrer 100 kilómetros cada día. Pola Lena a Gijón son 100 kilómetros, son 50 ida y 50 vueltas. Y por 6 días a la semana, inclusive, sí, 6, porque deben de descansar uno. Tú imagínate la cantidad de kilómetros, sin una ayuda de nada. 2 veces campeona del mundo, ganadoras de varias ligas, ganadora de la Europa, vamos, la Copa Europa, que van a jugar precisamente a partir del día 15 en Portugal. Quiero decirte que es increíble que pueda pasar eso en el mismo siglo XXI. Y siguiendo con esta chica te diré más, mira, hago al final del reportaje, del documental, hago un cuadro comparativo, sí, porque me he documentado, he preguntado a las distintas federaciones que me pasaran las licencias que hay, sí, de cada una. Mira, en hockey sobre patines, en Asturias hay 94 licencias. Sí. De senior, de juveniles, sí, para arriba, 40. ¿Cómo es posible que con 40 licencias hayamos conseguido varias ligas, el Hostelcur, varias ligas, varias Copas de Europa, varias Copas de la Reina? Es increíble, y que formemos parte, porque hay 3 jugadoras, 4, aunque bueno, 2 puede decirse que no fueron formadas aquí, pero que han sido campeonas del mundo, han sido campeonas del mundo con la selección española. Es increíble, y otro tanto de lo mismo te podría decir de las otras. Bueno, terrible. Terrible, sí, sí. Terrible, cuando menos. Bueno, ¿qué fue lo que más te sorprendió, Pablo, cuando decides grabar el documental sobre el deporte femenino? Bueno, antes de nada, te dije al principio son 6, podrían ser muchas más. Sí. Yo sé que puede haber gente que diga, coño, ¿y por qué no salió mi hija? ¿Por qué no salió esta? Sí. Claro, haríamos el documental interminable, Juan. Sí. Dura 70 minutos, que yo creo que está bien. Ellas 6 representan. Representan, efectivamente. Y ellas nunca hablan en primera persona, siempre hablan para el colectivo. Sí. Eso es lo bueno que tienes. Y lo que más me sorprendió, bueno, aparte de la disponibilidad que tuvieron, y la franqueza, cómo se abrieron ante la cámara, ante las preguntas que yo les hacía de estos temas, fueron sinceras a más no poder y abiertas, y sobre todo, ya te digo, lo más sorpresivo es que piden para el deporte femenino en general que se le tenga más en cuenta, que se le tenga en cuenta igual que al masculino, sí. Lo mismo. Sí. Les gustaría eso, que hubiera esa equiparación, claro, que de momento no hay, aunque te digo que se están dando pasos. Y cuando se estrenó este documental, que lo estrené en Gijón en el mes de septiembre, me parece que fue, por mediación del Festival de Cine de Gijón, sí, a través del concejal de Cultura y Festejos, Jesús Martínez Salvador, y del director Alejandro, lo estrenamos en Pumarín Sur, tuvo muchísima aceptación y hizo reflexionar a mucha gente. Hizo reflexionar a mucha gente, y sé que a más de una, directivos, y vamos, las llamaron para decir que tenía mucha razón, claro, y que era muy lícito lo que claro, solicitaba. Te decía, el deporte femenino quizás es un gran desconocido, no solo en Asturias, sino en España. Bueno, en ocasiones pues estás en un bar, en una cafetería, tomando algo, y están poniendo por la tele un partido de fútbol femenino. Y hay veces que oyes el comentario del señor que tienes al lado, que dicen, oye, pero si juegan bien. O sea, y se quedan como sorprendidos, sí, y dicen, sí, oye, pero si juegan bien. Oye, mire qué bien le da o tal. Claro, es decir, hasta ahora
Nada. Nada, bueno, ya lo verás en la chica de fútbol, Laura, la chica del Luanco, que juega precisamente con el Oviedo Moderno, ahora Real Oviedo. Que va muy bien, además. Sí, van segundas, están ahí a ver si cazan al Coruña para poder jugar otra vez la fase de ascenso y ascender, que es donde se lo merecen. Es una chica que, bueno, tiene unas habilidades y juega al fútbol, que es una maravilla. Hay retazos en el documental de partidos de ella y tal, que ya lo veréis, y es que lo mismo pasa con el balonmano, lo mismo pasa con el atletismo, claro. lo mismo pasa con el piragüismo. La piragüista, esta chica que es de Gijón, Sara Uzande, está en Sevilla concentrada, que yo donde están concentrados todos los de piragüismo. Esta es una de las que tiene la ventaja que aunque no le den dinero, no le cuesta. Allí la tienen y vamos, está en la residencia que tienen para la Federación Española de Piragüismo, porque tiene unas condiciones que, bueno, muchas de ellas, yo lo hablo, ¿qué tal? Yo espero que estén, más de una que estén en Tokio 2020. Claro, esperemos que sí. Bueno, Pablo, próximos proyectos, ¿en qué trabajas o qué tienes por ahí en cartera? Bueno, siempre tengo algo, porque en el ordenador siempre tengo guiones guardados. Bien. Tengo un guión ya de hace tiempo, precisamente, un guión que hice de un relato corto de la escritora Carmen Gómez Ojea, Sí. el intruso, que es precisamente una paradoja contraria a lo que hay de las mujeres y los hombres. Es precisamente a un hombre que precisamente lo rechazan por ser hombre, queriendo realizar tareas femeninas. Anda. Es un guión que escribió Carmen Gómez Ojea, o sea, un cuento corto, que lo presentó precisamente a un festival de cuentos, y pese a que le dijeron que tenía una prosa perfecta, que era maravilloso y tal, claro que no lo podían poner porque igual se consideraba ofensivo para las mujeres. O sea, imagínate, lo tengo ya guionizado, pero bueno, necesito más personal porque necesito unas 6 personas para llevarlo a cabo. Y tal. Luego también tengo, como sabes, el que estaba preparando sobre valores humanos de esta sociedad, que con el cuento de Quini, con la desgracia de Quini, pues estoy un poco... Ahí te quería preguntar, el pasado viernes, en el programa El Búnker, que dirige y presenta José Constantino García Medina, bueno, pues contábamos con un testimonio de primera mano de Enrique Castro Quini, del fallecido Enrique Castro Quini, que en paz descanse. Bueno, un testimonio que nos facilitaste tú, precisamente, de la preparación de ese reportaje. Bueno, te lo agradeció mi compañero José Constantino, quiero agradecértelo yo también, el que nos hubieras, bueno, pues pasado ese total de Enrique Castro Quini, al que tú conociste. Sí, mucho. Lo conocí mucho porque, bueno, cuando yo estaba en Revillagigedo, tú sabes que di clases en la Fundación Revillagigedo, y fui entrenador y llevaba todos los deportes, tuve 2 hijos de ellos, a Quique y a Óscar conmigo, y bueno, y convivimos mucho, tanto con él como con su mujer, con Nieves, y la verdad que tenía mucha relación, y luego siempre que necesitaba algo, siempre que se lo solicitaba, siempre estaba a mi disposición, aunque siempre me decían, un día tal, me contó en el anecdotario personajes conocidos, que pasasteis aquí, una anécdota que le hizo a Redondo cuando le metió en la bota una cucharilla sin que se diera cuenta. Luego, en el de Gijón del Alma, con Víctor el de Cimadevía, también participó. Ahí conté yo precisamente en mi columna de la Nueva España de hace unos días, que cuando le doy el guión para decir lo que tenía que hacer, que hace un encuentro en los Bajos del Molinón con Víctor, el cantante, el que canta la canción Gijón del Alma, le doy el guión para que vea lo que quiere. Dices, quita para allá el papel, dime qué quieres que haga, que no te preocupes que yo lo hago. Y efectivamente, le dije lo que quería y tal, de maravilla. Y nada mejor para un documental, para una película, que la espontaneidad, siempre y cuando que se lleve por el guión. Y luego después todavía le llamé para participar en Aikandás, con Pipo Prendes, que estuvimos aquí hace unos meses. Bueno, me dijo, pero si ya estuve en el de Gijón, Pablo. Digo, coño, en este tienes que venir porque precisamente trabaja Pipo, que es el personaje principal, y van todas las canciones emblemáticas de él, entre ellas Ahora, Quini, ahora, me caches en 10, y bueno, también estuvo. Y luego ya, después de eso, también le dije, mira, vamos a aprovechar que tengo esto en mente, vamos a tal. Dice, bueno, vamos, me vienes, no sé cuándo fue, dice, y lo hacemos. Y fue cuando se lo grabé, y le grabé esto que vosotros pasasteis, y tengo, no sé si son 2 o 3 personas más grabadas también sobre el tema, y otras cuantas comprometidas, pero te digo la verdad, Juan,
de quererlo tanto, tengo un dolor tan grande que de momento quiero dejarlo ahí. Muchos me dicen, no, ahora y el mejor homenaje que haces. No, no es que no quiera hacerle el homenaje, porque homenajes ya Kini no merece más, o sea, no merece más, no hay tiempo, lo merece todo, pero ya se le hizo todo lo que se pudiera hacer y yo creo que esto, vamos, tampoco sería una cosa imprescindible. No sé si lo llevaré a efectos, si con el tiempo a lo mejor incluso lo termino. Tengo que hablar con las personas que ya colaboraron y con las que tengo comprometidas, porque no quiero que piensen que... Lógico. Pues Pablo, la vida sigue, y lo que sigue a continuación de este programa es precisamente tu documental, Deporte Femenino Asturiano. Anima un poquito a la gente a que permanezca con nosotros, lo vea, lo disfrute y lo valore. Bueno, aunque el documental ya te dije que se estrenó en Gijón y luego se pasó por distintos foros, no todo el mundo lo vio, y el mejor escaparate es vuestra cadena, y yo diría que lo vieran porque se van a sorprender de las declaraciones, del tema de las ayudas, del tema de las lesiones, que es otro tema terrible. Alguna pierde hasta su juventud por querer trabajar y una lesión que las aparta de todo. Y luego los proyectos. Es maravilloso ver los proyectos de estas mujeres, que muchísimas de ellas con carreras universitarias, en psicología, de todo. Y claro, dices tú, entonces, ¿cómo no les vamos a dar valor? Hay que darles valor, hay que ensalzarlas. Y entonces, bueno, si conseguimos, si yo, mi pequeña aportación, ya te digo que muchos dijeron que tal, sirve para que estas mujeres y todas las mujeres que practiquen deporte tienen ese escaparate y consiguen el reconocimiento, mucho mejor. Así que lo vean, que les va a encantar. Claro que sí. Pues ya lo saben, es la recomendación de Pablo Monella, autor del documental Deporte Femenino Asturiano. Nosotros les dejamos precisamente con este documental, finaliza el programa y comienza. Nos vemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.